Dijo también a sus discípulos. Miremos un momento antes de qué venía hablando el Señor. Démosle contexto a este texto del Evangelio de Lucas. Venía hablando de la parábola de los perdidos. Venía hablando en parábolas con respecto a las pérdidas y a los perdidos. Dos hijos perdidos a falta de uno. Una oveja perdida, una moneda perdida. Y entra precisamente Jesús en el capítulo 15, versículo 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, el auditorio de Jesús, a esto que iba a compartir eran fariseos, escribas, pero murmuraban contra él. Entonces Jesús le refirió una parábola. Pero vamos al versículo 1 del capítulo 16 y allí se está dirigiendo también a sus discípulos. Pero miremos el versículo 14, ¿quiénes eran los que oían? Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Mire el auditorio que tenía Jesús. Fariseos avaros. Bueno, suena un poco extraño un fariseo que se supone que es una persona devota, es una persona que lee la escritura diariamente, ora 3 veces, ayuna periódicamente y haya avaricia en su corazón. Eso es como un cristiano del siglo XXI que va a las reuniones, va a los cultos, ofrenda, pero hay avaricia en su corazón, porque ellos ofrendaban. Pero ¿cómo así? ¿Hay avaricia en el corazón? Como extraño, ¿no? Pero esa era la gente precisamente que escuchaba a Jesús. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Se burlaban y murmuraban también, dice el versículo 2. Mira este auditorio tan polémico. Bastante curioso este auditorio. Mas, sin embargo, escuchaban. Había un hombre, comenzó a Jesús a hablar. Jesús era un contador de historias. Toda la historia del texto bíblico es una narración, es la historia de la salvación. Y entonces Jesús comienza a contar historias. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y le dijo, 100 barriles de aceite. Eso equivale a 3.300 litros de aceite de oliva. Imagínase todo un stand de un éxito lleno de aceite de oliva. 3.300 litros, 3.300 botellitas puestas allí de aceite de oliva. Eso debía. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo, 40.000 kilogramos de trigo. Imagínense cuántas bolsas de kilo en un supermercado puestas en un stand. 40.000 kilogramos de trigo. Le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo,
por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Tremenda denuncia. Uy. Y os digo, sean relacionales. Ay, un momento, pero es que yo pensaba que el cristianismo era Dios y yo y Dios, los demás no me importaba. Ganen amigos. ¿Cómo así que ganen amigos? Por medio de las riquezas injustas. Vaya pues, para que cuando éstas os falten, pensemos en la parábola, os reciban en las moradas eternas. Yo quiero colocarles un pequeño video. Un pequeño video. A ver si lo encuentro acá. Bueno, no importa. Continúo con la exposición. Yo quiero que nos ubiquemos en el contexto económico de esta parábola y en tiempos de Jesús y en tiempos de la comunidad a la cual Lucas escribió el Evangelio. Las deudas en el contexto judío no eran muy bien vistas. No eran muy bien vistas porque la historia de los pueblos había demostrado que las deudas esclavizaban a los pueblos, sobre todo por los intereses. Entonces, las deudas eran reguladas por el sistema judío y además se prohibía cobrar intereses entre los hermanos. Si yo le prestaba a Cris 10 millones, no le podía cobrar intereses. No le podía cobrar un peso de interés. Pero mi dinero se devalúa, pero no gano intereses, pero no le podía cobrar interés, porque era mi hermano. Entonces, ¿qué decía precisamente Deuteronomio con respecto a ese tema de las deudas entre el contexto judío? Dice el versículo 20. Del extraño podrás exigir interés. Del extraño era aquel que era extraño al pueblo de Israel. A eso sí se le podría cobrar interés. Mas de tu hermano no lo exigirás. ¿Para qué? Para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. Tenías dos opciones. O el interés era tu beneficio o Dios te bendecía con sus intereses. ¿Cuál de los dos querías? Así era el negocio. Era un negocio divino. Divino como tal. Entonces, este sistema de préstamos e intereses terminó siendo un sistema de usura. Hoy en día, ustedes conocen, algunos más que otros, el sistema de gota a gota y el involucramiento de vidas por no pagar. Los intereses tan altos. Y quiero decirles que hace muchos años yo también estuve en ese sistema. Hará hace aproximadamente unos 20 años. Y Amparo es testigo de eso. ¿Cierto, Amparito? Ok.
Yo prestaba interés porque mi empresa estaba a punto de quebrarse y yo la administré mal. Estoy hablando hace más de 20 años. Estoy hablando hace casi 30 años. En el 90. 89. Miren, Palito tiene mejor memoria que yo. 89. ¿Sí? Y mi empresa se quebró. Se quebró con una deuda de $80,000. En esa época. Y duré casi 20 años pagándole a los bancos. Más de 12 sucursales bancarias. Y resulta que el tiempo pasó, 20 años, y entonces le debía al Banco de Occidente. Y yo dije, pues ya la deuda se extinguió. Caducó, claro. Y tuve un sueño. Yo me soñaba yendo con Álvaro Cardona, un amigo muy especial, el esposo de Vicky Meléndez. Yo tuve la oportunidad de hablarle a él del Señor, él se convirtió al Señor y nos hicimos muy amigos, muy buen abogado. Y me soñé con él yendo al Banco de Occidente, diciéndole al banco que yo le iba a pagar algo que ya no me estaba cobrando. Yo me levanté de ese sueño y dije, qué estúpido, ¿cómo así? ¿Será ese sueño de Dios o no? Y llamé a otro amigo que se llama Pedro Pablo Padilla y le dije, Pedro Pablo, ¿qué opinas de este sueño? Me dice, ese sueño es de Dios, mi hermano, porque yo tuve un sueño muy parecido. No contigo, conmigo. Entonces yo llamo a Álvaro Cardona y le cuento a Álvaro Cardona me dice, sí, tenemos que ir al Banco de Occidente y yo te acompaño. Y dije, ¿por qué mejor no me dice que no me acompañe? Porque me cuajaba del miedo. ¿Qué me iban a decir? ¿Qué intereses me iban a cobrar? ¿Cuánto? ¿20 años de intereses? Fui con mi amigo Álvaro Cardona a poner la cara al Banco de Occidente. La única deuda que me faltaba por pagar. Todas las demás las pagué. Y fue al Banco de Occidente. Menos mal que Álvaro estaba ahí porque yo me paralicé del miedo. Él fue el que habló por mí, negoció los intereses, solamente tuvo que pagar capital. Los intereses no me los cobraron, pero el señor se quedó sorprendido. Me dijo, usted sencillamente, la deuda ya se extinguió, o sea, ya no tenemos, o sea, usted perfectamente, pero si usted quiere, pues yo le hago a usted otra vez su compromiso de pago y tal. Y el tipo estaba diciendo, este tipo está loco, pues, ¿para qué va a meter otra vez? No, mi Señor me puso eso. Y un versículo que me acompaña, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ese sistema hoy también todavía sigue. El profeta Ezequiel reprendía al pueblo por la usura. Le dice Ezequiel al pueblo de Israel, en ti se practica el soborno para derramar sangre, cobras intereses a usura, te lucras a costa del prójimo y a mí me tienes olvidado, dice el Señor. Oye, ¿cómo así? Yo pensaba que las finanzas no iban con la espiritualidad y con la... Yo creía que eran dos cuentos diferentes. Pues no. El reino de Dios está entre nosotros y en nosotros. No es tan solo un tema íntimo, interior, personal. No, es entre nosotros también. Realmente, hoy tenemos una sociedad que debería de producir bienes y servicios para el beneficio de todos. Pero lo que nos motivan es al acumulamiento de las riquezas. Somos acumuladores. Y hay muchas formas de acumulación. Hay muchas formas de acumulación. Podemos acumular cosas muy pequeñas. Conocí una persona que acumulaba tapas de cerveza. Tenía un cuarto lleno de tapas de cerveza. Y él decía, algún día las voy a dar en reciclaje. Y algún día nunca las dio en reciclaje. Bueno, yo tuve que remitirlo porque era un caso de un trastorno de acumulación. Pero alguien dice, pero tan bonito. No, él comenzó a llenar su cuarto de tapas de cerveza y el cuarto se llenó, sí. Y aquel cuarto que se suponía que era un estudio, se convirtió en un cuarto de reciclaje.
Lógicamente, comienzan los problemas con la familia. Pero hay muchas formas de acumular. Muchas formas de acumular. Y eso es otra forma de avaricia. Hoy el contexto realmente es igual. Una sociedad que acumula. Miremos otra vez el contexto socioeconómico de ese entorno. Los acreedores podían echar mano de muchos recursos para conseguir el pago de sus deudas. Cuando alguien no les pagaba, mire todo lo que podían hacer. Podrían constreñirlos físicamente, presionarlos físicamente. O sea, podría decir, si tú no me pagas, yo te mato. Yo te echo los sicarios. Si tú no me pagas. Bueno, eso mismo lo hacen hoy también. Hoy lo hacen también. Es una forma también de pagar las deudas. Flagelación, tortura, también. Tenían derecho a hacerlo porque no le pagaban. Lo peor era esclavitud. Vendía a la esposa y vendía a los hijos. Pero, ojo, hoy en día, en el siglo XXI, tenemos más esclavos que en tiempos de la colonia. Y estoy hablando físicamente. La trata de personas es el primer rubro de ingreso de la mafia en el mundo. La mafia yakuza japonesa se sostiene con la trata de personas. Ellos prefieren tener tráfico de personas que tráfico de drogas. Porque para verificar una trata de personas es más difícil que encontrar una bolsa, que es más fácil encontrar una bolsa de cocaína. Hay mujeres que trafican bebés. ¿Cómo? Se embarazan, van, pasan la frontera, viene a Colombia, ella es una mujer italiana, vende el bebé, ¿cuánto vale? Vale $50,000. Regresa, se embaraza, trae el bebé. Dígame, ¿dónde ve el contrabando, la DIAN? ¿Dónde está el contrabando? Se embaraza, vende el bebé, otros $50,000. Regresa, se embaraza, $50,000, $100,000. ¿Eso es tráfico? Sí, eso es tráfico. Trata de personas, sí, también. Pero también encontramos que el sistema nos ha hecho esclavos también. Esclavos de deudas. Entonces, en ese entonces se llevaba a que usted perdía a su esposa, perdía a sus hijos, pero no siempre era lo mejor. Había peores cosas. Muchos huían con su familia, pero los perseguían y los mataban. Otros se suicidaban. Y esto era muy frecuente para pagar las deudas, puesto que los intereses hacían imposible pagar sus compromisos. Esta era la realidad en tiempos de Jesús. Esta es la realidad hoy en día también, en nuestros contextos. Entonces, miren qué curioso. Yo recuerdo que cuando orábamos el Padre Nuestro, nuestro contexto tradicional católico decía, perdona nuestras deudas. Después cambió nuestras ofensas. Pero el término en el original está como deuda. ¿Por qué? Porque la deuda llegó a tener una categoría ética y moral. La deuda económica, el billollo, el compromiso que usted no ha saldado. Llegó a ser tal el carácter ético y moral de esa palabra que se hizo equivalente a una metáfora de pecado. ¿Cómo les parece? Ahora, ¿quién era el mayordomo? ¿Quién era ese mayordomo? Notemos que este era un hombre instruido. ¿Por qué? ¿Cómo era que llegó a ser mayordomo? Bueno, usualmente ese tipo de administradores habían sido precisamente esclavos en la familia y habían crecido en la familia. Eran hijos de la casa, se les llamaba. Y en el contexto romano, en la tradición romana, llegaron a tener incluso una escuela especial para los mayordomos. Eran esclavos que se convertían en hijos y buenos administradores de la casa. Y eso se ve mucho en las películas romanas, en las películas judías. Entonces, ¿quién era este hombre? Era un hombre instruido porque sabía contar, sabía leer. Eso no era propio del contexto. Saber leer y saber contar no era un nivel común para el común de las personas. Y este tenía una instrucción. Estaba acostumbrado, era al escritorio, labores administrativas, manuales. Entonces, por eso dice, cavar, no sé. Realmente no sabía.
Y mendigar su estatus no se lo permitía. O sea que lo único que sabía hacer era eso. Entonces, este hombre era astuto y tenía una astucia social para relacionarse con los deudores de su amo. Era un buen relacionista. Para ser negociante se necesita ser muy buen relacionista, ser empático, caerles bien. Es lo primero que le dicen a un vendedor. Cuando usted vaya a un vendedor de autos y verá, sí, entonces ponen niñas muy bonitas, ¿cierto? La gran mayoría, si depende quién te va a atender, si no, entonces te ponen el que va a atender una señora, entonces sale el hombre. O sea, y usted se siente, a veces, usted siente que fue tan buena la atención que terminó comprando algo que ni siquiera quería adquirir. Me lo vendieron. Termino uno diciendo, no lo compré, sino me lo vendieron. Me lo vendieron. ¿Sí? Entonces, esta astucia social de este hombre la aprovechó para establecer acuerdos comerciales. Entonces, cuando iba a faltar ese rol y ese puesto que él traía, pues entonces aquellos hombres a quienes él había restado su deuda, algunos comentaristas dicen, posiblemente te dio la tajada por ahí. Déjalo en 20, pero usted me pasa 5 a mí. Baja 50, pero 10 van para mi bolsillo. Era típico de este contexto cuando se hacían este tipo de cosas. Entonces, uno se encuentra, la primera vez que yo leí yo predice, pero el Señor está alabando a un hombre que es un engañador. No, el Señor no está alabando. Si ustedes se dan cuenta, el texto, miren lo que dice. Miren lo que dice el texto. Y alabó el amo al mayordomo malo. Hay una diferencia entre adorar y alabar. Usted puede alabar a una persona, puede reconocerla, puede, darle reconocimientos, como hoy vamos a hacer. El esfuerzo que hicieron las personas que tomaron el curso con Edwin y con Nidia de Finanzas en el Reino, se van a graduar hoy. Eso es un reconocimiento, eso es una alabanza, sí. Pero no adoramos a nadie. A Dios se le alaba por lo que él hace, por lo que él hizo, por lo que le dio. Pero es muy diferente adorar a alabar. Adorar usted se humilla, se postra, se descubre, se expresa. Alabar y adorar al Señor se muestra a través de las expresiones físicas. Hay personas que todavía les da temor alabar al Señor, entonces levantan una manita. Todavía les da pena. No, realmente, si el Señor murió desnudo por nosotros, qué pena me va a dar a mí levantar la mano y darle gracias a Él. Entonces, ya vamos descubriendo algunos elementos aquí en este pasaje. Sabemos el contexto y sabemos el mayordomo. Pero vamos a lo que dice Jesús. Jesús sigue diciendo que y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea que nos hace falta sagacidad para relacionarnos. Por eso dice Jesús, astutos como serpientes. Pero no para lo malo, para lo bueno. Astutos como serpientes. No para lo malo, sino para lo bueno. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Jesús? Ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Las riquezas injustas son aquellas que no son verdaderas, que no son justas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Bueno, en este contexto, las riquezas injustas son aquellas que están dentro de un sistema que circula, y es el sistema que llamamos mundo, donde hay injusticias, inequidades. Entonces, las riquezas se manejan de una forma no en equidad, no en justicia, sino realmente hay relaciones. Esto que estaba haciendo el mayordomo no era un elemento de justicia.
Ahora, noten que este hombre ni siquiera sabía qué era lo que debían a su amo. ¿Se imagina las cuentas también que llevaba? ¿Sí? O sea, oye, ¿cuánto es que le debes a mi amo? ¿Cuánto le debes? Bueno, yo creo que 100. Bueno, pon ahí. Podría deberle 130 y le digo 100. O sea que, mire la buena administración de este amo. Era un disipador de los bienes de su señor. ¿Cómo así? Disipaba los bienes, los gastaba, no los registraba, los usaba para su fruto personal. Disipaba los bienes de su amo. Desorganizado, exactamente, no tenía presupuestos, no llevaba los soportes escritos, todos los niveles de finanzas, ¿cierto? No tenía una contabilidad. No había una contabilidad, exactamente. Por eso hay que tomar niveles, el reino de Dios y sus finanzas. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Jesús alaba, pero nos hace una propuesta Jesús. Mire, en la palabra nos habla de dos sistemas. Nos habla de los hijos de la luz y los hijos de este siglo, el cual Jesús identifica como los hijos de las tinieblas. Entonces, hay dos sistemas. Yo puedo administrar mis recursos bajo el sistema de injusticia social, injusticia relacional. Yo puedo administrar esas riquezas a como a mí se me da la gana, conforme a los valores del mundo. Allá te alaban cuando tumbas porque te dieron buenas vueltas y entonces el taxista te dio un billete de 50 porque era muy oscuro y no de 5 y lo cogiste por ahí en la calle. Y tú te diste cuenta y no dijiste nada. Y te dicen cuando llegas a casa, oye, qué vivo, ¿cierto? Qué bobo haberle devuelto al taxista. Los taxistas son unos ladrones, eso no. Ahí Dios te respondió pagándote lo que el otro día el taxista te robó. No, eso no es Dios. Te alaban porque robas. Te alaban porque gastas. Te alaban. ¿Quién no le gusta que le gasten? Hay amigos que buscan es para que le gasten y te alaban porque le gastas. Ese es el mundo, así funciona. Pero te usan, no más. Solamente te usan. Recuerdo hace poco que ella pierde a su mamá, una niña, una chica, como de unos 19, 20 años, pero desde los 16 años, rumba tras rumba, y resulta que me llamó y me dijo que su mamá se había muerto, porque le daba mucha tristeza porque nadie fue al entierro de sus amigas. ¿Y por qué? Yo tengo muchas amigas y nadie fue. Porque no era una rumba. Por eso fue que no fueron. Ok, están los hijos de este siglo y están los hijos de la luz. Pero la propuesta de Jesús es, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Oye, ¿cómo yo puedo construir relaciones? ¿Cómo yo puedo construir relaciones con el dinero y la provisión que Dios me da? ¿Cómo yo puedo construir relaciones redentoras? ¿Cómo yo puedo invertir en el reino? Porque cuando os falten las riquezas injustas, entonces os reciban en las moradas eternas. ¿Se imagina usted? Hay una imagen muy bonita en la película de la cabaña. Y al final de la cabaña, usted va a encontrar cómo él se encuentra con todos aquellos que de alguna manera habían sido familia para él. Y es un encuentro, o sea, es una figura, es una imagen. Llega al cielo y usted se encuentra, se imagina que usted llegue a la presencia del Señor y allí están todas las personas a quienes usted ha dado algo o se ha dado a alguien. Pero qué triste llegar en que no hay nadie que te reciba. Sí fue salvo, fue salva. El Señor te extiende sus brazos, pero no hay auditorio. No, no hay nadie que te reciba. No, no hay nadie. No diste nada. Eso no te va a salvar. No, para nada. Nos salva el aceptar la salvación en Cristo Jesús, que es nuestro referente de entrega.
Entonces, bueno, los hijos de este siglo viven conforme a sus valores. Injusticias. Todo lo que podemos encontrar en este sistema en los hijos de este siglo son: no hay rendición de cuentas, por ejemplo, engaños, administración inadecuada de los recursos, sagacidad, relaciones de intereses comerciales, deudas y servidumbre, explotación, maltrato económico. Hasta usted deja el dinero en el banco y a veces le están cobrando 2 veces la misma tarjeta de crédito. O no le dan los intereses. O uno dice, pero todo este sistema tan complicado, o vaya, haga un reclamo. A ver, ¿cuánto se demora litigar con un banco un reclamo económico? Ni por la superintendencia bancaria, pues a veces. Entonces, es un sistema de inequidades. Usted tiene que luchar allí. Bueno, y los hijos de la luz, hay equidades. Usted puede vivir en la inequidad, usted puede vivir en la equidad. Usted puede vivir en la equidad de las relaciones. Usted puede vivir en la equidad donde se le confía lo verdadero porque usted fue buen administrador en lo poco y en lo mucho. Ok, se le da. Usted cuida lo ajeno, pues cuídalo. Quiere decir que lo propio también lo cuida. Entonces se le ama, se le aprecia. Y usted ama, aprecia y adora al Señor de nuestra economía. Entonces, o vivimos en los hijos de este siglo o vivimos bajo los hijos de la luz. Mire el texto, vamos un momento a Lucas 16, 9 al 13, la segunda parte de primero la parábola y luego la aplicación de la parábola. Jesús fue muy práctico, aquí hacemos lo mismo, aprendemos de él, expuso la palabra y ahora aplicaciones de la parábola. Primero, la gran enseñanza: ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Construyan relaciones. El reino de Dios son relaciones. Una persona sin relaciones es una persona sin comunidad. Es que yo me voy a relacionar con ellos porque es que allí se aprende. Eso se llama interés. No, es que allí se recibe interés. No, es que allí le dan a uno buena palabra, interés. Es que allá la adoración es muy especial, interés. Es que tienen unos voces de parlantes que, Dios mío, qué filtros, qué sonido. Interés. Pero oye, cuando estoy pensando en cómo voy a dar, como apoyo, como acompaño, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita dar? Esas son preguntas de equidad. No tan solo es lo que yo quiero. No es tan solo lo que yo necesito o lo que yo quiero. No, es más que eso. Es más que lo que yo quiero y lo que yo necesito. Es qué puedo yo dar a otros. Entonces, ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten nos reciban esos amigos en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Estos son principios en las relaciones que nosotros debemos de tener como hijos de la luz. Estos son temas económicos. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿Cómo administramos las riquezas injustas? ¿Para nosotros? O sea, yo me pregunto, listo, usted trabaja para usted, come para usted, se viste para usted. Bueno, eso podríamos pensar en los que están solteros. Y los que están casados o cansados. Entonces, ellos comen para ellos, viven para ellos. Ok, si yo solamente tengo en mi cabeza mi yo, me vuelvo un acumulador. Créanme, me vuelvo un acumulador. Creo que hay que hacer ejercicios permanentes en nuestros contextos familiares. Y son muy sencillos, pero son muy significativos.
veo a un indígena en la calle, sí, ya puede ir, hay un sistema aquí de protección a las comunidades indígenas, pero veo que posiblemente del hambre se está quedando dormida con 2 niños al lado. Sí, está usando a los niños posiblemente para pedir, no dudo eso, como lo hacen algunas personas migrantes venezolanas, también lo hacen. Pero, oye, ¿por qué no, si va con su hijo, vaya, compre más adelante? Es una señora que vende arepas. Cómprele, cada arepa vale 3,000 pesos, cómprele cuántos son, 3 niños, 4 niños, 4 por 3, 12. Uy, no, mejor le compro una sola, 12,000 pesos en arepas, eso ni yo me las gasto. No, cómprele 12 arepas, vaya con su hijo, entréguele a cada uno una arepa. ¿Qué le está enseñando? A dar. Le está enseñando a dar. Le está enseñando a compartir. Oye, tiene 10 sacos y su hermano que llegó de Venezuela no tiene sacos. Pues el Señor dice que si tengo 2, dale 1. Sí, sí, Señor, tengo 2, le doy 1. Sí, pero es que tengo 10. ¿Por qué no le doy 4? Uy, no, muchos están buenos. Cuando se dañan, les voy a dar 4. No, así no funciona la... Entonces, eso es, oye, estoy dando. ¿Cómo yo doy? ¿Doy significativamente? ¿Me esfuerzo un poquito por dar? Entonces, si no somos, sí, es que yo estoy, me decía una persona, es que yo estoy ahorrando mucho. ¿Cuánto ahorrar? Tengo 3 cuentas y estoy ahorrando. Y cuando cumplen años, ¿tú regalas algo? No, porque hay que seguir ahorrando. Me ahorro ese dinero también. Pero yo espero que llegue un día y voy a darles. Ahorrar muchísimo. Posiblemente sí está ahorrando, ¿sí? El tema es, bueno, ¿cómo tú eres administrador de esas riquezas? Qué bueno que ahorres, y más en este tiempo. Meterse en deudas no es bueno en este tiempo. Ok, pero oye, el tema aquí es que Dios no nos mide por ser prósperos. Oiga, en esta parábola no nos dice que usted tiene que ser próspero, nos dice que tiene que ser fiel. El éxito no está en la productividad, el éxito está en la fidelidad. Como consecuencia, Dios bendice. Yo he conocido personas que han pasado por el renuevo que estuvieron 5, 6, 7 años. Nunca dieron un diezmo. Se metió con el diezmo ahora el pastor. Muy pocas veces me meto con el diezmo. Pero yo entiendo cómo está su sistema de agradecimiento. Entonces me acuerdo un día que le dije a esta persona, ¿sabes que yo te voy a correr las consultas? Pero usted es el pastor. Sí, pero el pastor también puede cobrar las consultas. Pero es que yo vengo a esta congregación desde hace 7 años y usted me va a cobrar las consultas. Sí, le voy a cobrar las consultas porque también ese ingreso le puede entrar a la comunidad para pagar el arriendo. Me dice, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y cuánto me va a cobrar? 150. ¡150! Pero usted cobra 80, 60, y algunos no les cobran. Usted 150. Eso es mucho, pastor. Mucho. Usted me está dando duro. Le dije, no te estoy cobrando 200. Entonces, si usted quiere, le cobro 150. Si no, no lo atiendo. Uy, pastor, uy, qué cosa. Vino una sola consulta, no más. No, la reflexión es, ¿dónde está el agradecimiento al Señor? O sea, ella come acá, ella usa el baño acá, usa el papel higiénico, perdona que sea tan descriptivo, pero nunca lo paga, ni tampoco se lo cobro. Porque es que la deuda no es conmigo, la deuda es con el Señor. Aquí pagamos luz, pagamos servicios, pagamos agua. Pero ¿y dónde está el agradecimiento al Señor? Eso tiene que ver con administrar las riquezas injustas. Eso tiene que ver con administrar las riquezas injustas. Entonces, dice, si no fuiste fieles con las riquezas injustas, ¿quién? Oiga, esta pregunta, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mire la confrontativa a las preguntas de Jesús. Ningún siervo puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a sus riquezas.
No, yo vivo la vida cristiana muy bien. Bueno, ¿y cómo administras tus riquezas? Pero es que una persona me decía, riquezas, porque yo no tengo riquezas, yo gano el mínimo. Esas son tus riquezas. ¿O esperas cuando superes los 100 millones en el banco que eres rico? El contexto de los valores del reino, rico no es aquel que tiene mucho dinero. No, rico es ese sentido de valía que tú le das a las riquezas. O en algunos casos, peor aún, rico es aquel que confía en la poca o mucha riqueza que tiene. Hay ricos que tienen 1 millón en el banco y confían en ese millón que les va a sacar después de la pandemia. Otros tienen 100 millones y su confianza está en ese dinero. No, nuestra confianza no puede estar en ningún dinero. Su confianza tampoco puede estar, y no voy a hablar porque sé que algunos de esta comunidad ha migrado mucha gente. Mira, una familia se fue para el Perú, otro se fue para Malta, otro se fue para Australia, otro se fue para, recientemente viajó a España, otros se fueron para Estados Unidos. O sea, esta comunidad, mucha gente se ha ido, ha migrado. Pero la pregunta es, ¿Dios quería que yo migrara? Si es así, me voy. Yo soy el primero en irme, pero a mí Dios no me ha dicho nada que yo migre. Pero es que Petro, perdón, me importa un rábano Petro. A mí no me mueve Petro, a mí me mueve es que si yo estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté, allí me quedo. Así se caiga Petro y todo su socialismo. Pero mi garantía es que estoy en el lugar adecuado. Es ahí donde quiere que yo esté. Eso es lo que me hace buen administrador de mis finanzas. Administro lo que Dios me ha dado con sabiduría, con entendimiento. Oye, el tema de las riquezas es un tema relacional, es un tema de relaciones. Así lo plantea Jesús. Ganad amigos con las riquezas injustas. ¿Con qué nos encontramos? Que hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Oye, y cuando nos volvemos acumuladores, una persona me decía, es que yo soy acumulador de diezmos, por eso es que nunca los doy. Miércoles. Entonces ese día me acuerdo, yo le saqué unas fotos, le dije, quiero que mires esto, le dije. Digo, quiero que mires esto. Te voy a mandar una información que precisamente creo que te va a servir. Y tiene que ver, ves un estudio precisamente de los acumuladores, lo encuentras en Google Academics, de la Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Posgrado, Trastorno por Acumulación, Análisis de la Evidencia como Entidad Psiquiátrica. Un caso. Bueno, entonces cogí, se lo mandé para hablarle porque me respondió eso. No es de esta comunidad, no es de otra comunidad, ¿sí? No, sí, no es de esta. Sí, si no, no lo estaría diciendo si no tengo su autorización. Pero mire lo que dice el trastorno por acumulación, la ambigüedad y omisión. Espérate un momentico más adelantico. Aquí está. Los criterios del DSM-5 están basados en la definición operacional, bueno, tal. Propusieron para el trastorno de acumulación siguiendo las siguientes características. Primera, la adquisición y el falto de descartar una gran cantidad de objetos que impresionan tener un valor útil limitado. Adquisición y el fallo de descartar una gran cantidad de objetos que impresionan tener un valor útil limitado. Usted me dirá, pero eso es para los que acumulan mucho. No, aquel que se aferra a eso y no lo suelta. Esa es otra forma de acumular. No la suelta. Mire, es que ese saco que usted se pone, ¿por qué no se lo regala ya a la señora de la esquina que tiene un hueco y una coladera? No, es que tengo un sentimiento profundo por el saco. Es que era mi cobijita cuando niña que yo chupaba. Ese aferramiento, ¿sí? El apilamiento de objetos en espacios que impiden las funciones para las cuales fueron diseñadas. Oye, ¿cuántas cosas no tan solo físicas, emocionales, allá en nuestro corazón guardamos? Y se apilan. Sí, un acumulador acumula una cantidad de cosas que ya no puedes pasar, no puedes usar, no, pierdes las funciones de relación de una familia. Apilamiento de objetos. Estrés y disfunción causados por las conductas de acumulación. Esto genera un estrés en la familia impresionante. Impresionante.
las dinámicas de relación impresionantes, una sensación permanente de ansiedad, una cantidad de pérdidas no resueltas. Bueno, no les sigo contando de esta persona porque no es el caso, pero vuelvo a las diapositivas. Acumulación. ¿Qué relaciones hoy está construyendo para la expansión del reino de Dios? Dígame, ¿a quién ha invertido usted su vida? ¿Le ha comprado un libro a alguien de regalo sin necesidad de que diga, oye, se lo voy a llevar? ¿Ha ayudado a alguien a que termine su bachillerato, su carrera, cuando tuvo cómo hacerlo? Estas son relaciones que construyen la expansión del reino de Dios. Y no estoy hablando de los diezmos y las ofrendas que, por principio, compartimos en una comunidad. Pero tampoco se le ocurra decir es que, mira, yo lo que voy a hacer, pastorcito, es que tengo diezmos, entonces voy a sacar del diezmo y voy a comenzar a ayudar a alguien. No, esa no es una administración justa. Justa. Más bien, mira, yo conozco una persona, él no me permite decir quién es, y le ha ayudado a personas de aquí al Renuevo a pagar su universidad. Nadie lo conoce. Yo lo conozco porque somos amigos hace mucho tiempo. Y me dijo, consígame 2 personas a quien yo les puedo ayudar para pagar su universidad. Se las conseguí. Y el hombre, cada semestre, a una le daba 1 millón. Cuando tienes que pagar una universidad de 5 millones y te dan 1 millón, pues ya. Cuando tienes una universidad que pagas 3 millones y te dan 1 millón, bueno. O sea, ¿cómo este hombre, ustedes creen, a este hombre está construyendo relaciones de reino? Sí, posiblemente el día que él muera allí se va a encontrar con todas esas personas que él ayudó. Y en pandemia, su empresa entró en una crisis que decía, ora. Me dice Willy, ora Willy, ora por favor. Porque lo que menos quiero dejar de hacer es dar. Imagínense. En su pandemia, en la pandemia, jamás un solo trabajador lo echó. Lo mantuvo y lo sostuvo. Y además de eso, les enviaba mercados. Y Dios le ha prosperado de una manera a este hombre. Cuando comenzó otra vez, se activó todo. Me decía, Dios me da para dar. Y es un hombre que tiene muchísimo dinero. Pero este hombre ha entendido que está construyendo relaciones en la expansión del reino. Los diezmos y las ofrendas forman corazones agradecidos a Dios y a los que nos honran. En estos días hablaba con un pastor, él vino con su esposa, y entonces su esposa le reclamaba, es que él no me ayuda, él no aspira, no lava la loza, no lava un plato. Listo, entonces ella fue al baño, salió del baño y me dice, hermano, esos son oficios menores. Yo tengo muchas cosas más que hacer en el reino de Dios que ponerme a lavar loza. Y me acordé hace muchos años que yo le dije eso al Señor, casi recién casado. Tengo 37 años. ¿Y sabe cuál fue la respuesta a mi corazón? Más o menos así lo siguiente. Hay tareas y lecciones que hacen tu corazón más humilde. No las dejes de hacer. Y esas son lavar platos, aspirar la casa, hacer el almuerzo. Esos son labores muy humildes que no se reconocen en nuestro contexto, pero esas tratan tu corazón. Le dije a él, ¿sabes qué, mi hermano? Te voy a compartir algo. Y le compartí eso. Me dice, uy, mi hermano, usted me acaba de dar una juguetera, la cosa más brutal. Entonces usted me garantiza, le garantizo que ese tipo de actividades nos hacen más sencillos, más humildes. Porque es que nosotros pensamos que vamos a ayudar. No, es que yo no tengo que ir a ayudar. Yo formo parte de ese sistema. Yo debo de hacer. Termino con lo siguiente. O somos dadores o somos acumuladores. Miren lo que dice Santiago. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, igual que aquel mayordomo. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, tremendo. O sea, estos eran ricos, pero no daban nada.
Pero no se necesita tener millones para no dar. Solamente cuando yo vivo para mí. Me acuerdo una oportunidad, vino un hombre con una chaqueta chaqueta podría costar unos 15 millones de pesos. Una chaqueta que yo conocí porque cuando estuve en el páramo, sus papás no compré una chaqueta de 15 millones, pero sí me costó 400.000 pesos y eso para mí es mucho, una chaqueta. Pero son chaquetas para el frío. Yo dije, qué buena chaqueta, una chaqueta mármol, muy buena. Pero esa chaqueta vale más o menos eso. Sí. Entonces yo le vi la chaqueta y le dije, buena chaqueta. Me dice, muy buena chaqueta, la compré cuando fui a Alaska. La esposa tenía una chaqueta que estaba roída aquí, en los bordes. Yo dije, Dios mío, guárdame. Y desde ese entonces, de como unos 15, 20 años, si yo compro una chaqueta para mi esposa. Si compro unos pantalones para mi esposa. Porque me redarguye pensar que de alguna manera yo pueda vivir así. Miren esto, habéis condenado y dado muerte al justo, al que no os hace resistencia. Jesús es nuestro modelo de entrega. Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Termino con una peliculaza, son 5 minutos. A mí me edificó muchísimo. Quiero que escuchen la lista de Schindler. Aquí, ¿qué pasa en este momento? Ellos están acá, están sacando el oro de los dientes de los judíos para hacer un alinillo a Schindler, agradecidos por todo lo que Schindler había hecho por ellos. La lista de Schindler ganó como 10 Óscares, un bestseller basado en una historia real. Véanla si no se la han visto. Al final, él se está despidiendo porque ganaron los americanos. Entonces, posiblemente él puede ser capturado por los norteamericanos porque él formaba parte de la estructura del partido de la República Nazi, de la Alemania nazi. Escuchen lo que hizo este hombre. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Incline un momento su rostro ahí. Señor, guárdanos de ser acumuladores, de ser avaros. Señor, guárdanos de no construir relaciones redentoras. Guárdanos, Señor, de no dar. Darnos más conciencia de cuánto gastamos en cada uno de nosotros y cuánto invertimos en los demás. Danos conciencia, Señor, de cuánto nos has perdonado y cuánto debemos perdonar. Cuánto nos has dado para amar. Señor, haznos conscientes de esa realidad. Que seamos buenos administradores, pero que seamos sagaces y astutos para hacer lo bueno, para traer luz, para administrar las riquezas injustas y ser fieles, para que luego se nos dé lo verdadero, que es lo tuyo. Que construamos relaciones de reino, Señor, donde las personas sean valiosas no por lo que tienen o por lo que saben, sino porque son redimidas por tu sangre preciosa, porque costaron y por eso son valiosas. Ayúdanos a tener relaciones saludables, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, por este encuentro, por este reconocimiento a la vida de las personas que iniciaron y lo terminaron. Gracias, Señor, porque fueron esforzados, porque a pesar de las dificultades, se esforzaron. A pesar de las limitaciones, continuaron. Gracias, Señor, porque ahora esas semillas deben dar fruto.
que seamos buenos administradores, Señor. Y para ello también nos invitas a capacitarnos. Gracias, Señor, por la vida de Nidia, por la vida de Edwin, nuestros profesores, nuestros maestros. Gracias, Señor, por ellos, por lo que has puesto en ellos para dar. Gracias, Señor, porque han invertido en el reino. Gracias, Señor, porque invirtieron en vidas. Gracias, Señor, porque mañana van a recibir vida también. Gracias, Señor, por este tiempo de reconocimiento y de honra. Amén y amén.